¿Cuánto tiempo? Bueno, bienvenidos otra vez, gracias por venir. Esto ya está empezando a ser un cerbero navacerrado porque estoy presentando de una a otra, voy de una a otra, voy saltando de una a otra. Yo ya no sé ni de qué tengo que hablar en esto. No, en serio, gracias por venir. No lo he dicho en ninguna de las anteriores, lo voy a decir ahora, gracias a la organización de la Hispacom por todo lo que está haciendo. En especial a Cristina, que está la pobre con un ataque de nervios de un lado para otro corriendo y se está dejando el pellejo para que todo funcione. Cristina, si nos estás escuchando, gracias por todo. Y por supuesto al resto de organizadores y a la asociación. Bien, dicho esto, que lo quería decir porque si no, al final uno no lo dice y se va casi sin decirlo. Vamos a hablar, esta mesa tiene un nombre peculiar que es Mapamundi de la diversidad literaria. En realidad, de lo que queremos hablar es de otras literaturas de género. Lola va a hacer la labor de fotógrafa, que suele hacerlo. Yo no tengo nada que decir, ahora explicar esto. No tengo nada que decir, dice. En realidad, de manera muy escueta y muy resumida, de lo que vamos a hablar es de otras literaturas de género que no sean la anglosajona. Igual hablamos un poco también, pero muy poquito, porque la cuestión es hablar del resto del mapamundi, de otros países que también escriben ciencia ficción o fantasía o terror en sus múltiples variantes y tenemos intención de prestar especial atención al tema de la diversidad reflejada en esas obras. Bueno, como me ha tocado hacer de moderador de la mesa, intentaré hablar poco. Sabéis, los que me conocéis sabéis que eso es prácticamente imposible, pero ya que me ha tocado moderar, hoy en esta sí me voy a permitir el lujo de presentaros yo a la gente que está conmigo al estilo cerbero. Descubrí en Madrid, precisamente en la primera presentación que hicimos en Madrid, que si gritaba el nombre de los ponentes, la gente aplaudía muy fuerte. Así que, por favor, un aplauso por Arrate Hidalgo. A mi izquierda, voy a decirlo, ¿vale? Es Lola Robles. Si no conocéis a Lola Robles es que no tenéis vida. ¡Lola Robles! A la derecha sentada, desde tierras dubaitíes, la inigualable Cristina Jurado. Así es como se empieza una charla. Muy bien, pues pues vamos a hablar de lo que vamos a hablar, ya os lo he contado. Así que yo, como buen moderador, me voy a moderar y voy a pasarle la palabra a la primera persona que quiera hablar, que es Lola. Yo quiero hablar para decir que a mí me han metido en esta charla en contra de mi voluntad. Es decir, que no tengo nada absolutamente que decir sobre este tema y que ya se lo he dicho muchas veces y que las que saben realmente son Arrate y Cristina, que saben cosas muchísimo más interesantes que yo, porque yo sé solo de un poco de un tema y que entonces que yo sé de otras cosas, sí, de otras cosas sí sé, pero de este no, y que estoy aquí de convidada de piedra y entonces que les voy a pasar el micrófono. Ahora la dejamos hablar. Pues yo le voy a devolver la pelota porque esto empezó como una conversación sobre qué tipo de diversidades queríamos introducir en la charla y hay un montón y además es que no sé exactamente a qué nos referimos. Yo voy a hacer mi propia definición de no anglosajona y en esto también voy a meter, por mucho que utilicen el inglés, que es la lengua que yo controlo a la hora de descubrir nueva ciencia ficción, voy a meter pues a la diáspora africana, por ejemplo, o a escritoras que escriben desde una perspectiva de colonial o poscolonial, etcétera, pero que escriben en inglés, es decir, que anglosajón al final, pues anglo se utiliza sobre todo en la comunidad latina de Estados Unidos para referirse a la gente blanca. Entonces yo voy a empezar por ahí. Así que eso. Pero por otro lado, también voy a hablar de diversidad de otros tipos que no es nacional o étnica. O sea, que por favor, Lola, habla de las cosas que sabes tú, porque ya sabes un montón sobre diversidad en literatura de género. O sea, yo
me introduje al mundo de la ciencia ficción escrita por mujeres gracias a ti. O sea que... ¿Cada qué? ¿Vale? Que lo sepas. Bueno, Vale, Cristina, sí. Tú tienes cosas que decir. Yo no sé si tengo muchas cosas que decir, pero a lo mejor es un poquito más exótico lo que tengo que decir. No sé si os recordáis, bueno, no sé si alguno de vosotros estuvo el año pasado en la Eurocom. Yo tuve una pequeña charla sobre ciencia ficción árabe, y ahí estuvimos hablando un poco sobre la diferencia entre lo que es la literatura de ciencia ficción en árabe y árabe, que no es lo mismo. Hay muy poca literatura de ciencia ficción en árabe, no así literatura fantástica, porque además hay, bueno, podríamos hablar mucho tiempo sobre el tema, no es... todo el mundo se acuerda de Las Mil y una Noches, que es fantasía fundamentalmente, aunque hay algunos cuentos con caballos mecánicos, con viajes fuera sí, a la luna, o incluso hay algunos otros autores de la época en lo que se habla de viajes espaciales, pero en el mundo árabe, o por lo menos hasta relativamente hace muy poco, no había una diferencia clara entre lo que era la literatura de ciencia ficción y la literatura fantástica. Estaba todo un poco incluido en el mismo saco. Y además ha habido un gran problema porque no recuerdo ahora mismo el nombre, se me escapa, quizá venga en poco tiempo, pero asistí una vez a una charla que daba creo que era un bloguero de Arabia Saudita, en la que establecía una correlación entre la cantidad de ciencia ficción que se producía y se publicaba en un país y los avances tecnológicos, las patentes que se registraban, etc. Entonces, una de las cosas que se está intentando hoy en día potenciar, o se está intentando, a que se consiga no se sabe muy bien, pero que se está intentando potenciar en los países, por lo menos en los países del Golfo, que es lo que yo conozco más, es que se empiece a investigar y a desarrollar tecnología autóctona, de una manera autóctona, y parece ser que de cultivar ciencia ficción y publicarla podría ayudar a que en principio que estudiantes y todo tipo de empresas estuvieran interesados en invertir en la zona, por ejemplo. Y yo sé que ahora mismo se está intentando hacer cosas a nivel curiosamente, de energías renovables. Hay una ciudad que se supone, yo no la he visitado, pero mis hijos, por ejemplo, han ido con el colegio, hay una ciudad que está intentando, o se ha concebido para que tenga, no sé exactamente cómo se dice en español, zero print, carbon print, o sea, que todo sea renovable, que no haya emisiones, en fin. Y eso existe, y hay gente ya, creo que Siemens, algunas empresas que están allí ubicadas. Lo que sí puedo decir es que desgraciadamente no existe tampoco en la lengua árabe herramientas para referirnos a ciertos conceptos tecnológicos o científicos. Muchísimas veces hay que recurrir a traducciones literarias fonéticas porque no existen, como digo, porque no hay ni siquiera tradición de desarrollo científico, y todo es importado. En realidad, en los países del Golfo absolutamente todo es importado. La comida, la bebida, todo, y además todo lo que está relacionado con la ciencia y la tecnología. Yo tengo una amiga, algunos de vosotros que me conocéis ya habéis oído hablar de ella, Noura Al-Noman. Es una autora de ciencia ficción juvenil. Además, yo creo que es una persona muy valiente, porque no solamente ha escrito una trilogía de ciencia ficción juvenil, sino que ha estimado que su protagonista fuera una chica. Yo creo que utilizar una protagonista femenina en una obra de ciencia ficción escrita en árabe es ya en sí mismo un alegato. Y ella se quejaba de que cuando tenía que escribir sobre ciertos motores o ciertas... recuerdo que hablaba de los agujeros negros, por ejemplo. No existe una palabra para definir agujero negro en árabe, tienen que hacer una traducción directa del agujero negro viniendo del inglés.
Una de las cosas que ella hacía era ir a ver las películas. Allí las películas en el cine están todas subtituladas en árabe y en francés, aunque sean, la mayoría de ellas son anglosajonas, están en inglés. Entonces ella iba y veía ver de qué manera los traductores habían traducido ciertas cosas del inglés y las iba apuntando. Entonces esto me parecía muy interesante. Debe haber un desarrollo, creo, también, o tiene que haber herramientas lingüísticas para poder referirse a ciertos conceptos o ideas, me parece. Y eso es uno de los problemas que existe fundamentalmente con la ciencia ficción en árabe. Sí que es cierto que hay muchos, hay autores también en la diáspora árabe que han emigrado a países de traducción anglosajona la mayoría y escriben en inglés, pero desde una perspectiva también, de más arabofoba. Yo acabo de hablar hace muy poco con un autor que es jordano pero que vive en Dubái, que se llama Fadi Zahmoud. Él escribió La novia de Amán y hablaba sobre los tabúes sexuales y de género en el mundo árabe, y acaba de publicar Heaven on Earth, que es el cielo en la tierra o algo así, podríamos traducirlo. Y además está traducida al inglés, y lo que habla y lo que plantea es un futuro distópico en el que el proceso de envejecimiento pudiera ser controlado por el ser humano, y tiene un gran componente especulativo. Este tipo de obras son muy raras, no existen. A ver, hay algunos autores que escriben, pero verdaderamente hay muy pocas obras, y además hay muy pocas obras conocidas en Occidente porque no se traducen. Yo no me cansaré de pedir a alguien que traduzca, por favor, Utopía de a ver si siempre me confundo con el nombre, Ahmed Khaled Tawfiq, que es un escritor egipcio, es médico, lleva muchísimos años escribiendo. Esta obra es maravillosa, yo la he leído en inglés, entiendo que sería muy interesante traducirla directamente del árabe, y además incluye un novum. Yo creo que es bastante innovadora en muchos aspectos. Yo la definiría como la naranja mecánica en un contexto árabe de un futuro cercano. Así que si alguien se anima, por favor, que podemos arreglarlo. Es una novela corta, ¿eh? En este sentido también me gustaría hablar de Hassan Blassim, que es un escritor iraquí. Además he tenido la suerte de contactar con él hace poco. Sí, que escribió, es el coordinador de Iraq Plus 100. Y lo que pidió fue a una serie de autores que imaginasen cómo sería el futuro en Irak 100 años después de la invasión norteamericana, y cada uno ha ido escribiendo pues desde su perspectiva, desde su capacidad especulativa, desde sus experiencias, y ha tenido bastante repercusión. Ha salido en inglés y mucha gente está hablando de esta obra hoy en día. Podemos hablar también de Basma Abdelaziz, que escribió The Q. Creo que alguno de vosotros la ha leído. No parece haber emocionado demasiado, pero sí que ha supuesto yo creo que es interesante el hecho de que es una autora. No hay muchas autoras, aparte de Nura. No conozco demasiadas autoras. Conozco también una autora en Egipto que escribe cómics basados en una figura con abaya y hijab, que es una especie de vengadora. He intentado contactar con ella, pero no he conseguido contactar con ella. Esto me ha parecido interesante porque, es en plan cómic. Ella sí que escribe los cómics en inglés y en árabe. Yo lo he leído en las dos. Y también me gustaría hablar de un autor que es... A ver si lo tengo por aquí. Hay un autor que ha escrito Frankenstein en Bagdad, que ganó un premio literario muy importante, que no era no es un premio de género, es un premio literario, y fue un poco curioso que lo ganase una obra de género. Y lo que trata, voy a ver si encuentro el nombre porque son nombres en árabe que a veces me descontrolo con ellos. Sé que la premisa es una persona que construye una criatura con trozos
de personas que han fallecido por la guerra, y una vez que la criatura está construida empieza a vengarse de las personas que... Sí, Ahmed Sadawi. La criatura empieza a vengarse de las personas que mataron a aquellos de los cuales procedían los miembros. Creo que eso también es interesante. Una de las cosas que sí que es... yo he leído artículos, yo creo que es en The Guardian, en algún otro lugar, sobre la importancia de las distopías como temática en la literatura árabe de género actual, porque es una forma de circunvalar la censura, de poder realizar críticas que de otra manera no se podrían hacer a los regímenes políticos existentes y también a la sociedad. Y también me gustaría hablar por último de una autora, en realidad es una artista, trabaja en varios frentes, es una artista conceptual, hace también performance y audiovisual, hace documentales, tal, y ha escrito alguna obra, no necesariamente de género, pero sí ha hablado mucho sobre un término que es el futurismo del Golfo, con lo que es la hipermodernización acelerada de la zona y las consecuencias que esto tiene en la sociedad. Estamos hablando de sociedades que hasta hace 1 o 2 generaciones vivían en contacto con el medio ambiente, en contacto con el desierto, tenían unas prácticas sociales, y hoy en día la vida en el interior se ha impuesto, ya no están en absoluto en contacto con el medio ambiente, y su experiencia de la vida está mediatizada por la tecnología. Esto me parece que por ahí también va a surgir unas obras muy interesantes. Cristina, yo quería preguntarte una cosa, que si tú te habías planteado, que a lo mejor no por el motivo que sea, porque no te parece adecuado o te parece comprometido, el publicar a alguno de estos autores en Supersonic con relatos. De momento, sí. Lo que pasa que me gustaría que fueran traducciones directamente del árabe. Y todavía eso no lo tenemos muy controlado. Lo que sí que es cierto es que estoy trabajando, no sé si alguno de vosotros sabéis que yo también soy editora internacional para la revista americana Apex. Entonces, una de las cosas en las que trabajo es buscar obras de narrativa breve, relatos, de tradiciones que no sean anglosajón o que sean fuera de la anglosajón, aunque sean escritas en inglés. Y de mis objetivos es que podamos publicar a un autora de literatura de género árabe en Apex, y eso es lo que estoy trabajando ahora, pero es complicado porque no hay mucha gente que escriba, hay poca gente que sea traducida, también muchas veces son reticentes porque si siguen viviendo en ciertos países temen que pueda haber repercusiones. Entonces es más fácil que podamos conseguir obras de autores que vivan fuera. Pero también a mí personalmente me gustaría privilegiar a aquellos que escriben en árabe y traducir sus obras, aunque bueno, estoy abierta a cualquiera. Pues es muy interesante que menciones el futurismo del Golfo, que es una cosa que ya se está como estableciendo como un concepto, ¿no? Porque en una conferencia en mayo sobre afrofuturismo y futurismo árabe, uno de los ponentes, que es un hombre de nacimiento, se llama Mohamed Jabali, entre otras cosas hizo una presentación sobre el futurismo árabe y distinguió 2 corrientes principales. Una que es un poco la que es más visible al exterior, fuera del mundo árabe, que es la del refugiado, el escritor de la diáspora, el artista que ya no vive en un país árabe, sino en Londres o en Francia o en Estados Unidos, como puede ser Larissa Sansur, que es una artista palestina que lleva mucho tiempo viviendo, ¿no? En Europa. Y tiene varias obras, varias piezas basadas, centradas en el refugiado palestino y su presencia en un futuro tecnificado, ¿no? Pues tiene, por ejemplo, el Palestinaut, que es como hace unos muñequitos de astronautas con la bandera palestina. Tiene no me acuerdo, pero bueno, State con E, que es, en vez de Estado, es una construcción, pues casas de protección oficial.
y en la que se imaginaba el futuro de Palestina y el Estado de Israel como un gran edificio a lo high-rise y tal. Y eso por un lado. Y lo que Jabali mencionaba era que le parecía que eso da una imagen como, eso es muy distópica, ¿no? Del presente y del futuro del pueblo árabe, bueno, que son muchísimos pueblos diferentes, que son muy y tal, pero bueno, eso, y que por su parte veía que el futuro realmente de la ciencia ficción árabe lo veía en el Golfo, en esa construcción casi de cero de sociedades que en principio pueden ser utópicas en lo tecnológico, en las energías renovables, en poder decir, bueno, pues ya que empezamos del desierto, pues vamos a hacerlo bien desde el principio, pero claro que luego realmente por debajo pues está toda una serie de relaciones socioeconómicas y que ya son de, bueno, harina de otro costal y tal, pero bueno, sí, eso. Y que yo no sé qué iba a decir después, pero en cuanto, supongo que quería hablar un poco del tema de querer traducir realmente del árabe y centrar voces que escriben en idiomas que no sean el inglés o el francés, porque parece muy difícil, sobre todo a día de hoy. Y precisamente esto liga un poco con Nnedi Okorafor, que bueno, como muchas de aquí sabréis, es una autora nigeriano-americana de ciencia ficción, que es, bueno, ella... Es que ahora el tema del afrofuturismo está como hay muchísimo debate, porque ya se ha llegado como a un afrofuturismo 2.0, que es, no me voy a dedicar a explicar aquí, pero bueno, incluye no solamente literatura, como empezó a denominarse pues una cierta ciencia ficción que metía, pues que juntaba, como dijo Deina Chaviano ayer, que junta ciencia ficción y creencias y herencia ancestral africana, sino que ahora estamos hablando también de incorporar precisamente inversión en tecnología, inversión en la presencia real geopolítica de África en el futuro de la humanidad. Es decir, ¿por qué somos incapaces de imaginar a gente negra en el espacio, ¿no? Pensar en ese tipo de cosas, es decir, equiparar, aunar la imaginación y el arte con la tecnología, que es una cosa que en culturas hegemónicas como Estados Unidos sí que se hace. Y bueno, pues como ya mencionaba Nnedi Okorafor, pues eso, precisamente ella, es de Ohio, pero nació en Ohio, sus padres son emigrantes nigerianos y ella pasa mucho tiempo entre ambos continentes. Y es, creo que, bueno, ahora, como muchas de aquí sabréis, Crononauta, es una nueva editorial, y va a sacar tres de sus libros próximamente al castellano, así que está muy guay. Me gustaría que, bueno, a partir de aquí ya empecemos a indagar un poco más en qué más hay escrito en el continente africano, ¿no? ¿Dime? Y en Supersonic. Y en Supersonic. Un relato en Supersonic. Y así que comprarlo todo y... Sí. Y en Terranova. Dime. Terranova En 2. Terranova ya salió un relato, que es en Terranova 2. En Terranova 2, editada por Manuel Herrera aquí presente. Es que, qué compañía. Y me voy a callar ya, porque es que no sé... ¿Qué iba a hablar? No sé. Del afrofuturismo. Bueno, es que... Hablemos del afrofuturismo. No sé qué... Joder, vaya papelón. Es que... El afrofuturismo empezó... De hecho, es un término que lo acuñó un crítico blanco, Mark Derry, en los 90, para definir la literatura escrita por gente como legendaria, como Samuel Delany y Octavia Butler. Y a partir de ahí ha sufrido una transformación que está en constante movimiento, y yo me declaro totalmente incapaz de decir qué es... Porque meteros en Google y mirad, de verdad, porque... Pero sí que yo lo que quería recalcar, que ya he recalcado, es esa nueva corriente que busca realmente juntar el pensamiento especulativo con la ciencia real, ¿no? Y que, en fin, que hay varios ejemplos históricos en los que, bueno, a lo mejor más como movimiento político que como realmente investigación científica se han dado en África. Por ejemplo, en Zambia, en los años 70, creo que fue en los años... la voy a cagar, pero bueno, cuando la independencia del país, hubo un profesor de ciencia que decidió montar el programa espacial zambiano. Va a ser antes, porque esto era antes... En el 67, gracias, Esteban.
Joder, qué gente. Bueno, y fue a partir de ese, que no, creo que, además, bueno, me voy a pasar de los detalles un poco así, Paco Martínez Soria del asunto, pero si lo queréis mirar, es genial. Y hay una artista española, Cristina de Videl, que montó un corto y una serie fotográfica llamada Afronauts, que que intenta hacer un poco honrar esta respuesta a la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos. Dijo, nosotros también estamos aquí, somos un país, y como ahora lo que tiene que hacer un país que se precie es ir a la Luna, pues nosotros vamos a la Luna. Y, joder, ¿cómo me voy? A ver. Está genial. Es que ellos disfrutan. ¿Qué iba a decir? Había algo más, pero bueno, le paso el micrófono a alguien. Hola. No, yo solamente comentaros que ya que hemos tenido aquí a Daina Chaviano, que por favor que la leáis porque es una auténtica maravilla. Tiene unas obras realmente, ella es cubana, entonces tiene tanto la tradición anglosajona como lectora, la tradición de la literatura española, pensar que en Cuba quizá hay más lo afrocubano, ¿no? Pero en toda América Latina también está la tradición india, ¿no? Entonces que ahí tiene, en la literatura hispanoamericana hay posibilidades muy interesantes y desde luego Daina es de las obras más sólidas que hay. También tenéis, por ejemplo, simplemente a Angélica Gorodice, una autora muy clásica de la ciencia ficción argentina, y a las argentinas de ahora, Teresa Mira de Echeverría, Lede Curgez, Laura Ponce, que a mí me encanta, y que, eso sí, anuncio otra preanuncio de una antología. Estamos haciendo una antología histórica de escritoras de ciencia ficción hispánicas, que incluye las que escriben en castellano, las autoras en catalán, que también tienen una tradición. Yo hablo sobre todo de autoras, pero bueno, también hay autores, lógicamente. Una tradición muy importante y peculiar y específica. También hemos intentado buscar autoras gallegas, las hay, pero que escriban en gallego, salvo Conchi Regueiro y una mujer que se llama Marila Alexandre. Hay pocas más. En euskera hablé hace poco con Arrate de ese tema. Creemos que hay una. Es un buen ejemplo de que tenías algo que decir sobre... Bien. También me gustaría comentar sobre personas autores como Jorge Baradí en Chile, que está haciendo el chamanismo 2.0. También es una aproximación a la ciencia ficción y a la especulación, también de alguna manera como cronías o historia alternativa, y hay muchos elementos de la cultura autóctona que incluyen en todo su universo. Y luego está, que no es, bueno, sí es, iba a decir, no es ciencia ficción, sí es ciencia ficción. En parte, Liliana Colanzi, que acaba de sacar un libro muy corto de relatos muy breves, e incluye un relato bastante deprimente en Marte. Y por lo tanto es ciencia ficción. Pero lo que me refiero es que ella, por ejemplo, introduce en uno de los relatos, creo que ganó un premio, bueno, el libro no sé si se ha fallado ya, pero está nominado al premio García Márquez, y ella es boliviana, ella es boliviana, pero vive en Nueva York. Liliana Colanzi, con Z. Sí. Y aparte de introducir personajes pues indígenas de la zona de Bolivia, de donde es ella, pues también introduce, la mayoría de los relatos son más bien un terror psicológico bastante leve, y tiene como una parte que realmente se puede identificar tanto como, pues, no sé, como terror psicológico más que terror sobrenatural. Pero bueno, yo os invito a que la leáis, porque la verdad es que es muy potente, es extremadamente, va directamente al higadillo, y uno de los relatos incluye, por ejemplo, testimonios reales de una comunidad, creo que es una comunidad indígena de allí, y bueno, los introduce en una ficcionalización de una historia, y bueno, hay mucho análisis de la relación
de las relaciones sociales a través de clase, a través de raza, etcétera. Y yo la recomiendo mucho. Y luego está un autor que mencionó Daina Chaviano ayer, que es peruano, que creo que... Daniel Salvo. Así que bueno, yo no lo he leído, pero si lo recomiendas, pues... Así que eso es un poco. Y... sí, me he acordado. Quería hablar de la categoría de ciencia ficción, porque hay una cosa que dijo Nisi Scholl, que es una autora que a mí me encanta, que es de Estados Unidos. Ella, bueno, ganó el premio Titri con una colección de relatos y escribe sobre todo fantasía y terror, pero bueno, acaba de sacar una novela que se llama Everfair, que es como un poco de mezcla magia y steampunk en una ucronía ubicada en el Congo belga. Y me acabo de salir del Twitter. Nisi Scholl, luego te lo... N-I-S-I... Espérate. S-H-A-W-L. Ese es el apellido. Y tiene una cita en una reseña que escribió sobre Who Feels Death, que es uno de los libros de Neil Crawford que van a salir el año que viene, que dice, lo voy a traducir directamente, así que me perdonaréis el horror. Aquellos que automáticamente niegan la posición real de la magia... espérate. Bueno, básicamente viene a decir que los que niegan la realidad de la magia y como si la ciencia fuera... Es que de verdad, o sea, como si el pensamiento mágico puede ser perfectamente una manera de explicar el mundo, que es al fin y al cabo lo que hace la ciencia para Occidente, y que negar la realidad de la magia en un contexto en el que los que los personajes son no blancos, por ejemplo, es negar la capacidad de los pueblos indígenas para describir su realidad de una forma que tenga sentido y que sea totalmente auténtica y real. No sé si me he explicado. Vale, y entonces uno de los errores que hay a la hora de que cometemos, pues la gente que crecemos, ¿no?, en esta cultura, es definir, pues eso, algo como fantasía, precisamente porque lo definimos desde una perspectiva racionalista, post-ilustración occidental, de esto es así y no es así, muy binario todo, porque bueno, ya si nos metemos en el tema del binarismo de género y el daño que ha hecho a las comunidades indígenas y aborígenes alrededor del mundo, pues hoy nos salimos del matadero este, así que pues eso, ya está. No, a mí me gustaría, por favor, que no, aparte de Ngedi, es el nombre Ngedi, que yo no sé apellido señor. En Ngedi. O Corazón, sí. Y Jemisin, nos recomendarás algunos autores afros en inglés, que es lo que tú creo que puedes a lo mejor encontrar, o lo que quieras, como si son africanos. De todos modos, un segundo, un momento nada más, porque de hecho yo también quería que nos recomendarais, porque de hecho para eso este inciso. A lo mejor alguien, creo que no, porque aquí sois todos muy avispados, a lo mejor alguien se está preguntando, ¿y esto para qué vale, no? Sí, porque hay gente para todo, y estas cosas hay que aclararlas para que sepáis de qué es lo que estamos hablando. Cuando planeamos montar esta mesa, veníamos de otras mesas redondas hablando de otras cosas, por ejemplo, de inclusión de personajes no normativos en la literatura de género y tal. Entonces, pues, quisimos ir un paso más allá, pero el fondo es el mismo. Cuando se niega la existencia, bueno, aquí ha dicho la magia, ¿no? Bueno, pues, cuando se niega la existencia de una cultura indígena o cuando se niega la representación de ciertos personajes o de ciertos colectivos en la literatura, lo que se hace es invisibilizar a ese colectivo, a ese pueblo, y eso lo condena a la extinción. Es decir, ¿por qué es importante esta charla de hoy? Porque aquí alguno está tomando nota y a mí eso me parece brillante, porque hay gente de aquí que se está yendo, no solo Lola, que os estoy viendo, hay gente que se está llevando nombres de obras y nombres de autoras y autores que no son los que normalmente nos endosan por delante, y ese es el único objetivo de esta charla. Perdón, podéis dar ejemplos. Ejemplos, no ejemplos.
Pues voy a empezar por Nalo Hopkinson, que no tiene mucha presencia. Elías dice, sí. Nalo Hopkinson tiene una novela en castellano, creo que es, ¿no? Que es Ladrona de Medianoche. ¿Perdón? Eso, sí, Ladrona de... También tiene un relato de criaturas fantásticas, que es una antología que os recomiendo porque hay autoras que ahora están siendo publicadas y yo, por ejemplo, a Neddy Corafor y a Jamie sí las leí por ahí y la verdad es que sus relatos son impresionantes. Criaturas fantásticas. Sí, es una antología que hizo Neil Gaiman hace un par de años. Eso no lo conocía. Estupendo. Pues sí, además está en castellano, porque yo sinceramente lo que puedo recomendar, la gran mayoría está en inglés. Pero sí, bueno, Nalo y que a ver si algún día sale más de Nalo en castellano. Y luego aparte me gustaría mencionar unas... Esto ya lo siento, pero van a ser en inglés. Si tenéis otras recomendaciones en castellano, por favor, como Claudia, levantad la mano. Ahí está, Rocío. Dígame. Karen Lord, es verdad, el mejor de los mundos posibles. Sí. Karen Lord hace también afrofuturismo, Uh-huh. donde yo entiendo, porque he visto en Twitter que las afrofuturistas y los afrofuturistas están peleando qué es el afrofuturismo. Sí, es que es todo un mundo. Porque hay gente que dice que solo la diáspora, solamente gente de África, bueno. Y Karen Lord tiene un par de libros, ¿no? Sí, el mejor de los mundos posibles. Y luego, no sé si salió en castellano en Redención en Indio, pero no salió, ¿no? Habla tú. Ya le dije. Y no estoy adaptando. Y el año que viene publica otra de fantasía y va a publicar otra de ciencia ficción que creo que todavía no tiene fecha exacta. Karen Lord. Es de Barbados. No sé si consideráis a Lauren Beukes como escritora africana, siendo de Sudáfrica y blanca. Sí, de hecho en las antologías Afro SF, que creo que hay un par, hay escritores blancos, sudafricanos y de Zimbabue. Y Sarah Lotz. No conozco. Sarah Lotz tiene publicado en español Los Tres. Los tres de Sarah Lotz. Y Las Luminosas de Lauren Beukes. Uh-huh. Sí, las luminosas de Lauren Beukes, que bueno, eso, yo aquí canto el bingo. ¿Y qué más? Monstruos rotos de Karen Beukes también se publicó en español. Monstruos rotos De Lauren Beukes. de Lauren Beukes. Se publicó en español. Pues eso. Monstruos rotos. Rotos. Bueno, son todas autoras. Yo en todo a lo que voy, yo recomiendo a Samuel Delaney. Todo lo que encontré de Samuel Delaney, leedlo porque de verdad. Y Octavia Butler. Por favor, es que ya Octavia Butler, o sea, en fin, pues eso. Octavia Butler que... ¿Qué hora es, por cierto? Nos tenemos que ir ya. No, nos queda un poquito. Creo que Cristina quería hablar de ciencia ficción china. Bueno, ahora está bastante de moda tras el Hugo que ganó Liu Cixin, ¿cómo lo decimos? Que no sé cómo quieras. Creo que abrió la puerta, yo creo, también a que en Occidente se conocieran las obras de autores chinos. Yo no soy experta ni muchísimo menos, pero sí que quiero dar un poco a lo mejor la experiencia que yo tengo como editora de varias empresas, yo por lo menos he sido contactada por dos, hay empresas, no sabría decir de qué tipo, si son empresas gubernamentales, pero sí sé que, bueno, fomentadas por el gobierno, que lo que hacen es ponerse de acuerdo, ponerse en contacto con editores de Occidente para promover la publicación de autores chinos en revistas o en medios occidentales. Una de las, lo que sería exportar la ciencia ficción china. En el caso, por ejemplo, de Storycom, que es una empresa afincada en Hong Kong, lo que ofrecen es pues un intercambio de relatos. Tú me envías un relato de un autor de tu país, nosotros lo traducimos y lo publicamos, y de la misma manera nosotros te enviamos uno y vosotros lo publicáis. Hay otra que creo que se llama, que es FA, que no sé si es en Hong Kong o exactamente de dónde procede o de alguna zona de China, que lo que hacen es pagan ellos la traducción.
pagan ellos la traducción del chino al español directamente. Cuéntame más. Entonces eso me parece muy interesante porque evidentemente se ve que hay una voluntad clara y compasta, ¿no? para hacer llegar no solamente de autores que a lo mejor son más conocidos como Liu Cixin o Cixin Liu, también está Hao Jinfan, ahora mismo Ken Liu ha traducido un mogollón de cosas de relatos chinos de autoras. Planetas Invisibles, pero no sé quiénes están dentro de Xia Ya, Bao Shu, no sé si está en esa antología. Chen Qiufan. No sé, lo tenía por aquí recogido alguno, pero no creo que eso es interesante porque no conocíamos hasta hace relativamente poco. Ahora parece que hay un boom de autores y autoras, ¿sí, no? Que esto es interesante. Y sé que gente como en Apex lo que estamos intentando también es traer a Occidente a autores chinos o de cualquier otra tradición que no sea la anglosajona, como por ejemplo ahora mismo, yo no sé por qué, parece ser que hay también un gran interés por la ciencia ficción coreana y hay un boom también en Singapur. Hace poco ha habido también un encuentro, una convención, y en Malasia, es decir, que hay un interés por la ciencia ficción del Oriente Lejano, no solamente China. En Japón también hay algunos autores, ahora mismo no recuerdo el nombre de cada autor, pero leímos la máquina. To En-joe. Que escribió la máquina de... The Self-Reference Engine. Self-Reference Engine. Esto hace un par de años, 3, ganó algunos premios o ganó un premio en Japón. Básicamente creo que es matemático o es científico y una de las cosas que hace cuando se aburre es escribir relatos un poco surrealistas. Es curioso porque esos relatos libres. Yo creo que eso también es interesante, como fue premiado. Pues yo recuerdo que lo leí, lo recomendé a algunas personas que también lo leyeron, como Elías. Él tiene una idea a lo mejor diferente a la que tengo yo, me parece muy interesante, pero sí que es cierto que es un poquito surrealista. No sé si es realmente... ¿no? Pero es interesante. Yo, por lo menos, me parece muy interesante. Y así otros autores, yo personalmente estoy luchando por autores que escriben en inglés, que son de Latinoamérica o América Central. Yo voy a romper una lanza en favor de Armando Saldaña, que escribe además muy bien en inglés, esto quiero recalcar, y seguramente o probablemente será el primer autor que vamos a editar en Apex. No sé si lo puedo decir, pero bueno, que en Apex el año que viene. Y la verdad que tiene una imaginación desbordante y además ciencia ficción que muy potente y muy interesante. Y oye, tú también conoces autores curiosos o israelíes, que eso es también interesante. Más que nada los israelíes. Bueno, yo conozco a Lavi Tidar, yo recomiendo todo lo que escriba, aunque sea una lista de la compra. En realidad, él vive en Londres, a las afueras de Londres. Además es un gran impulsor de la ciencia, de la literatura de género mundial, porque es el editor de las series The Apex Book of World Speculative Fiction, y